tema de esta predicación, hermanos, es una siguiente columna. Le hemos colocado perseverancia y constancia, una vida de disciplina. Perseverancia y constancia, una vida de disciplina. Por los últimos más de un mes tenemos Dios ministrando la vida de la iglesia en este lugar a través de esta serie de predicaciones, pilares de la fe cristiana, que tiene como propósito que la vida de la iglesia sea revisada y su caminar pueda mostrar que estamos caminando en esa fe que nos salva, en esa fe que nos lleva a la vida eterna. Y de no ser así, también la palabra viene a la iglesia para poder corregir y poder ubicar nuestras vidas de lo que Dios ha mostrado a través de su bendito evangelio. Para muchas personas en nuestra sociedad, jugar cualquier deporte es una de las pasiones que al hombre lo invade en esta tierra. Muestran un gran interés por aquellos equipos que para ellos son importantes y logran seguir paso a paso todo lo que ellos realizan. Encontramos que los padres de estos hijos hasta les compran camisetas que se identifican con ese equipo. Y encontramos entonces que en el tiempo presente, la sociedad de nuestro tiempo, llega un momento que se convierte en fanático de ese equipo, por decirlo así. Por cierto, la palabra fanático significa seguir algo o seguir a alguien sin saber por qué seguir. Cuando escuchamos la palabra fanático, casi siempre lo dirigen hacia los cristianos, pero la palabra fanático significa seguir algo sin saber por qué estoy siguiendo eso. Encontramos entonces que en el tiempo presente muchas personas tienen esa cercanía con aquellos equipos, con ese deporte que lo apasiona y se involucra dentro de ello. Bueno, en el tiempo del apóstol Pablo, en el tiempo de la iglesia del primer siglo, los deportes no eran ajenos. Las disciplinas eran competencias atléticas y muy populares en el tiempo del apóstol Pablo. Los Juegos Olímpicos los encontramos de que ya se jugaban en el tiempo del apóstol Pablo, particularmente en lo que era Corinto. Entonces, para los cristianos del primer siglo, eso era algo que era muy conocido. El tema de las disciplinas y del atletismo era algo muy recurrente en sus vidas. Lo que Dios quiere mostrarnos a nosotros es de que en la vida del cristiano debe de haber una columna la cual podamos entender que la vida cristiana tiene que tener perseverancia y constancia. En el Hechos 20:24, Pablo dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe la carrera, dice Pablo. Pablo entendía que la vida cristiana tenía que terminarse. No solo es comenzar, es terminar. Y para poder terminar la carrera de la vida cristiana necesitamos perseverancia y constancia. Y aquí tenemos un problema los cristianos. Muchos de nosotros venimos de un contexto familiar donde no hubo esa formación. Casi siempre al ser humano le cuesta cumplir o terminar lo que empieza. Es así como vemos casas no terminadas, bardas no terminadas, no pintadas, etc. Batalla mucho el ser humano con ser constante en aquello que emprende. La escuela, otro ejemplo, muchos comienzan pero no todos terminan. Pero la palabra de Dios, dice Pablo a los Corintios, la primera carta, 7:15, de modo que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Y aquí ese texto hace referencia que cuando venimos a Cristo tenemos que caminar dentro de los parámetros que marca el Evangelio de Cristo. Aunque en nuestra vida no haya habido esa formación, somos llamados como hijos de Dios ahora a vivir en la voluntad de Dios. Pablo dice en Hechos 20:24, con tal de que acabe mi carrera.
Hermano, iglesia de Dios, hoy Dios nos recuerda lo que usted emprendió hace 15, 20, 30 años atrás, se tiene que terminar. No podemos desistir. Es una carrera que comenzamos. Cuando usted levantó su mano ese día, esa noche, fue ese banderazo de salida que tenemos que seguir adelante. Gálatas capítulo 2, versículo 2. Vamos a dejar un apartado ahí, vamos a un poco de introducción. Gálatas 2, 2. En el Nuevo Testamento constantemente utiliza metáforas y aborda el tema de las disciplinas atléticas para ilustrar cómo es la vida cristiana. Gálatas capítulo 2, versículo 2, dice Pablo a los Gálatas: pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. El apóstol Pablo expresa que tenía un temor, y su temor que él tenía es que hubiera corrido en vano. Y ese temor debe de ser algo que tenemos que recordar el día de hoy. Sería muy triste que su caminar durante su vida cristiana haya sido en vano. Pastor, ¿y cómo sucede eso? Que usted por toda su vida haya estado sentado en la banca de una iglesia y nunca haya sido parte de la salvación de Cristo. Eso es correr en vano. Conocer tanto de Dios y nunca haber conocido la gracia, y nunca haber participado de ella, y nunca haber vivido la vida en Cristo. Porque déjeme decirle que la vida cristiana no solamente se cumple cuando venimos al culto. Es una parte. La vida la caminamos o la corremos cuando estamos fuera de la iglesia, en el trabajo, en el hogar, con los hijos, en los negocios. Ahí estamos corriendo nuestra vida cristiana. Por eso Pablo dice: expreso un temor, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano. Iglesia de Dios aquí en Timilpan, que no haya sido en vano cada martes y cada domingo que usted está aquí en este lugar. Ahí mismo, capítulo 5 de Gálatas 5, 7, el apóstol Pablo les reitera a los Gálatas, capítulo 5, versículo 7: vosotros corríais bien. ¿Y sabe que así pasa? Muchos al principio comenzamos a verlos como con ese entusiasmo los veíamos los domingos, los martes, y tal pareciera que la iglesia en este lugar, la iglesia Hashem, experimentó su mejor momento cuando estaba en la lona, que ahora que tenemos el santuario. Cuando estábamos ahí en la inclemencia del frío, de la lluvia, la gente llegaba. Y allí estábamos. Los martes a veces era insuficiente el lugar. Corrían bien, dice el texto. Vosotros corrías bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Esto nos habla de que muchos comienzan a correr la vida cristiana y van en ese entusiasmo y esas ganas, pero algo les estorbó. Y eso que les estorbó los alejó de la verdad del evangelio, porque entonces sus vidas no estaban fundadas en la columna o en el pilar que es perseverancia y constancia. Iglesia, la vida cristiana es de resistencia, y Dios quiere que aprendamos a desarrollar perseverancia y constancia en nuestro andar en esta tierra. No lo busque. Filipenses 2:16, el apóstol Pablo exhortó a los filipenses a vivir siempre asidos de la palabra de Dios, y les dijo: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. El apóstol Pablo exhortó a los filipenses a vivir la carrera cristiana abrazando la palabra de vida. Alguien que desarrolla constancia y perseverancia es una persona, un cristiano, una cristiana que su vida es abrazada por la palabra de Dios. No la suelta. Constantemente está buscando en la palabra de Dios el seguir adelante.
Hebreos, ahí sí acompáñenme, capítulo 12, versículo 1. El escritor de Hebreos hace referencia a que la vida cristiana tiene que considerarse como una vida de perseverancia y constancia. Usted me alcanza, Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Aquí Hebreos, recordemos que el capítulo 11 hace referencia a los hombres y las mujeres de fe. Allí encontramos a Abraham, encontramos a Isaac, a Jacob, etc. Y en ese contexto dice el versículo 1 de Hebreos 12, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Todos los hombres que se mencionaron en Hebreos 11 son los testigos que ahora están viendo cómo usted corre su vida en esta tierra en Cristo Jesús. Abraham ya corrió su carrera, también David, también Salomón. Ahora ellos están viendo cómo en el tiempo presente estamos corriendo nuestra vida cristiana. Y dice el texto 1, continúa diciendo: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El texto 1 nos dice que para poder correr la vida cristiana en esta tierra se necesita autodisciplina, hermanos. ¿Qué se necesita? Tenemos que ser disciplinados, hermanos. Si usted es una persona que tiene un desorden con su vida, hoy Dios le llama que para poder caminar esta vida en Cristo tenemos que disciplinarnos nosotros mismos. No esperar que venga el pastor y te diga: aquí estás mal. O escuchar la voz del anciano que te diga: está mal en su vida cristiana. Tenemos que ser autodisciplinados. Si en nuestra vida no hay una disciplina, hermanos, déjeme decirle que su vida será un desastre. ¿Usted ha visto esos hogares donde se dejan las cosas en el piso? ¿Se cambia la cama o se tiende la cama una vez a la semana? ¿Se lavan los trastes hasta que ya no hay ningún limpio? Es un hogar sin disciplina. Espiritualmente es lo mismo. Si usted no es sistemático y usted no se disciplina y en el nombre del Señor dice: yo voy a leer todos los días la palabra de Dios porque yo necesito comunicarme con mi Creador. Si usted solamente la lee cada día de culto, hermano, déjeme decirle que su vida, su carrera aquí en la tierra va a ser de mucha frustración. Usted que tiene más de 10 años en el Evangelio, su deber es ser mejor que hace 10 años atrás en el Señor. No puede seguir siendo el mismo irresponsable con su vida espiritual. Ya debió haber caído el 20 de que como hijos de Dios tenemos que disciplinarnos en la mañana, darle a Dios gracias por el día que tenemos. Cuando vamos a comer, vamos a orar. Cuando llega la tarde, noche o en el tiempo que tengo un espacio, dedico un tiempo para leer la palabra. Antes de dormir tengo que leer la Biblia y tengo que orar. Si prometo algo, lo voy a cumplir. Tenemos que ser hombres y mujeres en el cual desarrollemos una vida de disciplina, hermanos. Mire lo que dice el texto: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Es decir, hay algo que va a impedir que corramos la vida cristiana, pero tenemos que hacerlo a un lado. No sucede eso a menos que haya una vida de disciplina, hermanos. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hoy Dios nos recuerda que lo que estamos haciendo en la tierra tiene que ver con paciencia. Hay momentos en el cual usted no sentirá ganas de asistir, pero usted debe de asistir porque aquí está Dios que va a ministrar y va a dar su vida. La autodisciplina, hermanos, me encontré esta definición. La autodisciplina es una definición secular. La autodisciplina se define como la habilidad de regular la conducta a través de principios y juicios saludables, en vez de hacerlo por impulsos, deseos o costumbres. Es una definición secular.
de lo que es la autodisciplina. Repito, la autodisciplina se define como la habilidad de regular la conducta a través de principios y juicios saludables en vez de hacerlo por impulsos, deseos o costumbre social. Es decir, la autodisciplina, según esta definición, hace referencia a que tiene que desarrollar una conducta a través de aquello que te va a dar un beneficio saludablemente hablando. Sin embargo, cuando llegamos a la Biblia, me encontré esto muy interesante y cuando lo revisé me quedé muy impactado. Pero me encontré una definición bíblica de lo que es la autodisciplina, hermanos. Y la autodisciplina, según la Biblia, escuche y anote, se resume en una palabra y es obediencia. Así de sencillo. Alguien autodisciplinado en Cristo es alguien que obedece. Si usted no es autodisciplinado es porque usted no obedece nada de lo que Dios le pide que haga con su vida. Según la Biblia, alguien que es indisciplinado, hermanos, es alguien que no obedece. Me encontré una frase, un párrafo de Ricardo III, rey de Inglaterra, y él dijo lo siguiente: por la falta de un clavo se perdió una herradura, por la falta de una herradura se perdió un caballo, por la falta de un caballo se perdió una batalla, por la falta de una batalla se perdió un reino, y todo ocurrió por falta de un clavo de una herradura. Es decir, si tú desobedeces en lo más mínimo a lo que Dios te pide, vas a perder en tu vida batallas. Las batallas que logramos alcanzar en nuestra vida es porque fuimos muy obedientes en lo poco y en lo mucho que Dios nos pidió en nuestra vida, hermanos. La obediencia no es que yo voy a obedecer solamente en lo importante, no, hermano. Si Dios te está pidiendo que dejes de ser áspero con tu esposa, obedece. En cosas pequeñas Dios se glorifica, hermanos. Efesios 5:15. Efesios 5:15. Dios nos llama como iglesia, como hermanos maduros en el Señor, a ser una iglesia autodisciplinada, que no necesite de nadie más que de Dios y su palabra para vivir una vida que glorifique el nombre de Dios. Efesios 5:15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando, ¿me ayuda a leer? Bien el tiempo. Este texto, hermanos, nos llama a ser organizados y a ser autodisciplinados. Pregunta, ¿qué haces cuando tienes tiempo libre? ¿Qué hacemos cuando tenemos tiempo libre? Todos tenemos por ahí 5, 20, media hora, 1 hora de día libre al día. ¿Qué haces con ese tiempo? Si somos alguien que es autodisciplinado y obediente, la palabra dice que tenemos que andar con diligencia, tenemos que revisar qué hacemos en cada aspecto de nuestra vida. No como necios, sino como sabios. Tenemos que aprovechar bien el tiempo, hermanos. El tiempo es algo que no regresa, que no podemos darnos el lujo de desperdiciarlo. Cuando es día de culto, su deber como iglesia no es buscar qué hacer afuera, es asistir aquí. Después de que usted trabajó 8 horas de trabajo, no busque qué más hacer. Descanse, porque llegará el tiempo que tiene que acercarse a Dios y leer su palabra y orar. Tenemos que aprovechar bien el tiempo. Aquí, hermanos, aprovechar bien el tiempo significa ubicar y darle prioridad a las cosas espirituales. Hoy tristemente no sucede eso. Y entonces, ¿por qué no sucede? Porque la gente es muy indisciplinada. Tenemos tiempo para todo, menos para tener comunión con Dios. Porque los días son malos. Tenemos que aprovechar bien el tiempo. Tenemos que saber organizar nuestra vida. Eclesiastés 5:4. Dentro de nuestra autodisciplina, hermanos, después de organizar nuestras prioridades, una de ellas, tenemos que aprender a ser puntuales.
con todo lo que decimos y prometemos. ¿Cuántos dicen amén? Algo que debe de caracterizar tu vida cristiana, hermano, hermana de Dios, es de que tienes que ser puntual en todo lo que dices. Es que nadie es puntual, eso no te debe a ti de interesar. Tú tienes que hacerlo porque Dios te pide a dar lo mejor de ti y todo hacerlo como para Dios. Y aquí tenemos que trabajar en nuestras vidas. Miren lo que dice Eclesiastés capítulo 5 versículo 4. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. ¿Qué significa este texto? Por muy grande o muy pequeña que sea tu promesa, haya sido de labios o haya sido en tu mente, Dios la escuchó y Dios la vio. Si tú en un momento de tu vida enfermaste y en tu lecho de enfermedad, allí dolido por la enfermedad que te estaba aquejando, en ese momento dijiste: Señor, si me levantas de esta, te prometo que no faltará ningún día de culto. Si fue tu caso, hoy Dios te recuerda. Eso que en oculto y nadie lo escuchó, yo lo escuché. Hoy te recuerdo, lo que prometes, cúmplelo. En el caso de los padres, Señor, si me das un hijo, ese hijo lo voy a dedicar a ti. Bueno, cumple lo que prometiste. Alguien que es autodisciplinado, hermano, no espera que alguien le recuerda lo que prometió. Él va a cumplirlo, aunque así le cueste a él hacer las cosas. Hermano, para mí, cuando yo le prometí a Dios servirle, y déjeme decirle con toda honestidad, hay días que no siento venir al templo, por diferentes razones. Pero eso que yo siento, hermanos, lo hago a un lado, porque tengo con Dios una responsabilidad y un compromiso. Y esto no es de que sienta, yo me comprometí con el Señor servirle hasta el último día de mi vida, voy a predicar, voy a prepararme para cada servicio y lo voy a hacer porque lo hago como para Dios, no como para el hombre. Así debe de ser su vida de usted. Dice el texto 4, porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Una vez hecho un compromiso, la autodisciplina nos lleva a hacerlo, a cumplirlo. Proverbios 19:20. Proverbios capítulo 19, versículo 20. Dentro de la autodisciplina que somos llamados de parte de Dios, que tiene que ver con la perseverancia y la constancia en la vida cristiana, hermanos, uno de los puntos para desarrollar una vida de perseverancia y constancia tiene que ver, hermanos, con aceptar la corrección. Le hago una pregunta y sea honesto con la respuesta. ¿Usted cree que todos fallamos? Claro, todos fallamos, incluyendo el pastor. Todos nos equivocamos en algún momento de nuestra vida. Cuando nos equivocamos y esa equivocación Dios nos llama a corregir, tenemos que decir: amén, Señor, aquí me equivoqué. Tenemos que ser sinceros y humildes y saber que esa corrección de parte de Dios es para que crezcamos y maduremos. Proverbios 19:20, escucha el consejo y recibe ¿qué? La corrección, para que seas sabio. ¿Me ayuda a leer? Mire, hermano, si usted es de aquellos que no recibe cuando se equivoca una corrección o un jalón de orejas de parte de Dios, difícilmente llegará viejo. Alguien que es perseverante y constante en las cosas de Dios, escucha el consejo. Y no importa de quién venga, hermano, porque déjeme recordarle que el consejo de Dios puede venir a través de tu esposa, de tu hijo, de tu nuera, de tu suegro, etc. Cuando Dios quiere darte algo, te lo va a dar a través de alguien. Estemos atentos, hermanos, en cada cosa que escuchamos. Dice el texto una vez más: escucha el consejo y recibe la corrección. La corrección nos ayuda a desarrollar una vida de perseverancia y constancia, porque nos muestra que necesitamos evitar aquello que cometimos, de modo que no debe de ser rechazada nunca la corrección de parte de Dios para nuestras vidas. Proverbios 15:31. Usted me alcanza para ir avanzando.
El oído que escucha las amonestaciones de la vida entre los sabios, dice, hermanos, que morará. Profundo este texto, Una vez más, el oído que escucha las amonestaciones de la vida entre los sabios morará. Y esto es muy cierto. ¿Por qué? Porque no a todos les gusta que los corrijan. Pero el que es corregido dice, bueno, algo me está diciendo esta corrección. Es por el bien mío. Entre los sabios morará. 32. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. Cuando tú detienes eso en tu vida, estás siendo negligente con tu vida espiritual. Iglesia Hashem, nos encaminamos a los últimos 30 días de este año 2018. Y Dios quiere que ejercitemos en nuestras vidas individualmente y como iglesia una autodisciplina de constancia y perseverancia. Tenemos que ser hombres y mujeres que no menospreciemos cuando alguien nos confronta con aquello que estamos haciendo mal, porque nuestro bien será mucho espiritualmente hablando. Concluye el 32, más el que escucha la corrección tiene, que dice, hermanos, entendimiento. Fíjense, esto es profundo. Cuando somos perseverantes y constantes, hermanos, podremos tener victorias y creceremos espiritualmente en nuestra vida, hermano. Y eso nos motivará a seguir caminando nuestra vida en Cristo. Esta tarde, noche, Dios nos llama a nosotros a que revisemos nuestro andar en el Señor. Romanos capítulo 13, versículo 13, para ir concluyendo esta primera parte, porque no vamos a concluirla toda. Romanos capítulo 13, versículo 13. Los cristianos necesitamos que la palabra de Dios en nuestras vidas sea algo que controle y dirija nuestro andar con firmeza. Dice Romanos 13:13, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Lo que este texto está diciendo es que nuestro andar no tiene que ser de una manera imprudente e insensata. Tenemos que sujetar los impulsos de nuestra carne. Y para que esto suceda, hermanos, tiene que haber palabra de Dios en nuestra cabeza. Si usted no lee la Biblia, hermano, cuando venga el impulso de la carne, usted va a ser arrastrado por ella. Lo que sujeta a nuestra carne es cuando tenemos la palabra, y esa lucha entre la carne y el espíritu está ahí. Usted la sujeta en el nombre de Jesús, y cuando viene la envidia, la sujeta. Y cuando viene la contienda, la detiene. Pero si usted no está lleno de Dios, eso lo va a arrastrar cuando venga a su vida. Dice el versículo 14, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Es decir, no le des lugar a los deseos pecaminosos. Eso sucede, hermanos, cuando en la vida cristiana hay un desorden. Y tristemente sucede mucho. Tenemos entonces darle prioridad a aquello que edifica nuestra vida. ¿Y qué edifica nuestra vida? Número 1, comunión con Dios. Número 2, leer la palabra. Número 3, orar. Si en tu vida no hay eso, hoy Dios te llama a que lo hagas, o a que lo hagamos. De no ser así, somos arrastrados por los impulsos y deseos de esta carne que constantemente desea el mal. Esta noche, hermanos, ya Dios nos permite escuchar su palabra, y ahora queda en usted qué vamos a hacer con nuestra vida cristiana. Mi oración es que logremos ser una iglesia que persevere y que sea fiel en el Señor.